A propósito del cruce que se da en la frontera de ciudadanos de distintas zonas que limitan con Argentina. Hay pasos que son afluentes naturales de tránsito entre, por ejemplo, Argentina y Chile, y donde además se ha visto un incremento, claro que sí, de personas que ya no forman parte de lo que habitualmente era el tránsito y el intercambio comercial en esas zonas de la frontera, sino que de personas que se trasladan kilómetros para ir a comprar a Argentina porque resulta más barato. Lo mismo pasa en las fronteras con Uruguay, y en ese contexto es que el presidente Lacalle Pou dice que ha conversado con los intendentes de los departamentos para ver qué pasa y de qué manera también se toman medidas que desincentiven. ¿Por qué? Porque los negocios locales efectivamente están sufriendo el problema de pérdida de su clientela habitual, que preferiría trasladarse esos kilómetros para ir a comprar entonces al otro lado de la frontera. Vamos a conversar de esto con Nicolás Olivera, intendente departamental de Paysandú. Intendente, buenos días y muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, decía el presidente Lacalle Pou, hemos hablado con los intendentes de los distintos departamentos. ¿Qué ha hablado con usted en particular y cuál es, porque esto es lo importante, el mensaje que se le ha entregado al gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en la zona? A ver, nosotros estuvimos reunidos con él justamente el mismo día que las medidas se hicieron públicas, y lo cierto que es, hay una palabra que hace la diferencia. Son medidas para paliar la situación. No son medidas para resolver una situación que le diría que es irresoluble, ¿no? Porque cuando usted tiene un precio a 15 kilómetros de donde usted habitualmente vive y compra, que es 4, 5 o 6 veces más barato que lo que suele gastar en un comercio local, obviamente que no hay impuesto que usted pueda bajar o no hay medida que usted pueda tomar que pueda revertir esa situación. O sea, hoy la solución está en manos del gobierno argentino, y no sé si estará en manos del gobierno argentino a esta altura. Claro, efectivamente. El problema tiene que ver con la economía argentina. Exactamente. Estamos hablando de una situación de diferencia cambiaria que es abismal. O sea, la nafta no vale nada al lado argentino, por ejemplo. Claro, Uruguay recorrió un camino, la zona fronteriza recorrió un camino hace muchos años, ya diría capaz que 10, 15 años, en donde en algún momento se decidió apostar a bajar impuestos, por ejemplo, a las naftas. Las naftas se consideran que es un producto ancla, en el entendido de que si usted accede a ese bien de consumo masivo a un precio más razonable, probablemente a usted lo desincentive de cruzar, y el hecho de cruzar ya es propicio para comprar otras cosas. Claro. Y usted sabe lo que pasó cuando se bajó la nafta. En aquel momento se bajó un 24%, subió el consumo, creció el consumo y curiosamente subió la recaudación del Estado también. Bajando los impuestos, subió la recaudación del Estado por aquel entonces. Ahora pedimos que se subiera 40% ese beneficio, porque es muy grande la brecha que existe con Argentina, y otra serie de beneficios que lo que buscan es sostener al comercio local mientras pasa esto, que la verdad que es insostenible, ¿no? Ya, tengo una consulta, porque usted mencionaba que se había reunido con el presidente cuando se anunciaron las medidas. ¿No se reunieron antes para que el gobierno tomara medidas en función de lo que ustedes le transmitieran? Sí, claro, sí. Con el presidente estamos en comunicación permanentemente. Perfecto. Permanentemente por este tema. Se venía hablando ya hace tiempo, veníamos tratando de sugerir cuáles las medidas que entendíamos que podían impactar. Y la última instancia, me refería a la última instancia que tuve con él, que fue hace apenas 2 días, que fue cuando nos comunicó cuál era la intención de las medidas a tomar. Y se lo contaba porque, así como él señala que son medidas paliativas, también son las primeras que se toman, y en una de esas hay algunas medidas que usted quisiera en las que se avanzara también. Pero antes de hablar de eso, cuéntanos de la realidad local, más allá de la mirada macro, ¿no es cierto?, que es la que hemos dado y que, en teoría, efectivamente, es un desincentivo para comprar localmente. Si a 15 kilómetros tengo la posibilidad de comprar mucho más barato, tal cual lo decía el presidente Lacalle Pou. Pero usted, ¿qué es lo que ha notado concretamente en su zona? ¿Qué le transmite su gente? ¿Cuál ha sido el impacto y dónde ha sido el mayor impacto? Bueno, fíjese este mínimo antecedente que le voy a relatar. Nosotros nos pasó algo que le pasó a todo el mundo, a la humanidad entera,
que no iba a pasar nunca, que es el libre tránsito de personas y bienes en las fronteras, se vio interrumpido durante prácticamente 1 año y pico, 2 años. La pandemia. Por la pandemia. Los puentes se cerraron. Y cuando nosotros prendíamos la televisión, escuchábamos los noticieros, veíamos las noticias, veíamos cómo en otros lugares de nuestro país los comerciantes se quejaban, los comerciantes daban cuenta de la angustiosa situación, de la penosa situación económica por la que estaban atravesando. Pero eso no pasaba en Paysandú. Nuestros comercios empezaron a vender más, porque claro, la gente al no poder cruzar empezó a consumir lo que ganaba en el local, en el lugar, lo empezaba a consumir en la misma ciudad, y todos los comercios se fueron para arriba. Se abren los puentes, la gente empieza a cruzar, y yo le voy a pedir que usted haga un ejercicio, que ahora ustedes están pasando imágenes de archivo ahí. Usted me pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, hay 2 realidades. Una realidad, como decía el presidente, de gente que a veces cruza a pie o cruza en una moto, o cruza en algún vehículo, y que la diferencia en lo que puede comprar del otro lado es la diferencia entre llegar un poquito mejor a fin de mes. Claro. Y a ese no lo queremos tocar. Son productos básicos. Nadie lo quiere tocar. Pero si usted se fija en las imágenes de archivo, en las filas, en las colas de autos que hay, a veces son kilómetros y kilómetros, que a mí todavía no me entra en la cabeza cómo una persona puede estar 3, 4 o hasta 5 horas para cruzar. Fíjese, son vehículos que ninguna de esas personas, fíjese por el tenor de los vehículos, que en definitiva denota un estatus o denota una capacidad contributiva, esa gente no cruza solamente por el surtido para llegar a mejor a fin de mes. ¿Y qué pasa? Y ahí es donde repercute en el comercio local, porque esa gente va por otras cosas, va por gastronomía, va por servicios profesionales, odontología, oftalmología, va por servicios de estética, las señoras se hacen las uñas, se hacen el pelo, bueno, todas las cosas que se hacen. Servicios, no solamente bienes de consumo básico. Claro, consumen todo del otro lado, echan nafta, hacen surtido, consumen servicios profesionales y claro, dejan toda la plata del otro lado. Entonces, todos esos comercios evidentemente han resentido mucho su actividad del lado uruguayo. Es muy interesante porque Uruguay es una economía abierta, ¿no es cierto? Al contrario de lo que tradicionalmente ha sido este último tiempo la economía argentina, por ejemplo, que busca estar más abierta, pero es más proteccionista, al igual que Estados Unidos. No es una situación de color político. Las decisiones de gobiernos pueden ser más o menos proteccionistas independiente de su color político. El caso de Uruguay es distinto. Sin embargo, se ve obligado efectivamente a generar protección para los comercios locales, pero sobre todo, y por eso yo le preguntaba el dónde o el a quiénes más ha afectado, porque por una parte estas medidas intentan efectivamente no afectar a quienes tienen menos, obligándoles a comprar en comercios más caros, sino que son medidas que apuntan a disminuir el costo en el lugar, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes han sido los más perjudicados en su zona, por ejemplo, con este afluente de tránsito de personas que incluso son personas que demuestran, como usted señala, o según su opinión, que no requerirían de ese ejercicio y ese esfuerzo para ir a buscar bienes al otro lado de la frontera? En materia de comercios, bueno, los pequeños y los medianos son los más afectados, las distribuidoras son las más afectadas, y después algunos rubros en concreto. Ustedes creo que le llaman las gasolineras, o sea, las estaciones de servicio que venden combustible, muy afectadas. Las empresas gastronómicas, los restaurantes, las pizzerías, las farmacias, aquellos lugares en donde se venden productos de cosmética, están realmente muy afectados. Y después comienzan a afectarse servicios profesionales, como les decía. Ya la gente, es más, le voy a hablar de otro fenómeno. Hay gente que se está mudando a Argentina para vivir a kilómetros y eventualmente del lugar de trabajar. trabajo de Uruguay. Claro, qué impresionante eso. Eso es muy llamativo. También habla de la cercanía que hay entre las fronteras. Yo lo mencionaba al inicio. Hay pasos que son prácticamente naturales, donde se transita habitualmente, y usted lo mencionaba, habitualmente se cruza a pie, en bicicleta, en moto o en vehículos pequeños. Lo extraño es lo que ha pasado este último tiempo, que es que son personas que viven a kilómetros e igualmente hacen el viaje, y a veces se hace, y lo hemos visto en las redes sociales, casi como una especie de turismo, viaje de aventura para ir a demostrar lo que está pasando en Argentina. Hay un solo detalle que me queda pendiente, que le quiero preguntar y que tiene que ver con el trabajo del servicio agrícola, ¿no es cierto? Porque el presidente lo decía, hay un problema en la frontera también de productos que se internan que no pueden ser internados. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, ahí se han extremado los controles. Quizá no es lo que más, le soy franco, no es el problema. El problema hoy, obviamente, todo lo que se pueda controlar, que no se esté controlando o que esté permeando la aduana, sobre todo la barrera sanitaria. Recordemos que por las restricciones sanitarias no se pueden ingresar al país, ni a Argentina, ni a Uruguay en este caso, productos fitosanitarios, productos de origen animal, vegetal, yo qué sé, traduzcámoslos en fiambres, en quesos, en carnes. Bueno, todo eso no se puede ingresar. Se ha detectado de gente que ha ingresado, o sea, seguramente llevado por los precios tentadores, dijo, me llevo 2 kilos de carne, me llevo un jamón, no sé. Pero no es lo que usted ve normalmente en los comercios de que esté el jamón argentino. Pero bueno, todo lo que se tenga que controlar se está controlando. Perfecto, muchas gracias, intendente del departamento de Paysandú, Nicolás Olivera, conversando con toda Latinoamérica a través de News, para observar también algo que se puede replicar en otros países también, y vamos a ver cuál es el impacto, tanto en las economías locales como también en las economías o los negocios en Argentina, que se estaban viendo beneficiados por una parte de la compra y del aumento de clientes, pero por otro lado también podía incidir en los mismos precios hacia los locales, ¿no es cierto?, hacia las personas que desde lo doméstico quisieran consumir. Unas medidas que vamos a estar en observación entonces y conversamos con usted más adelante. Muchas gracias, Nicolás Olivera, intendente, por esta conversación. Un abrazo. Un gusto. Que esté muy bien.